El camino de tierra brillaba bajo el sol del mediodía, y el calor se elevaba en cintas ondulantes que difuminaban la línea entre la tierra y el cielo. Una niña pequeña avanzó con pies temblorosos, agarrada a la mano de su madre con toda la valentía que sus 6 años le permitían. Levantó la barbilla hacia la figura solitaria junto a la cerca. Su sombrero ensombrecía unos ojos que parecían tallados en la mismísima piedra de la tierra. «Si le barro el granero, ¿nos dejaría dormir allí, señor? Mamá está demasiado débil para caminar ni 1 kilómetro más». La mano de Isen Morgan se detuvo en el poste de la cerca que había estado remendando. El martillo se detuvo a medio golpe. Su mirada pasó de los delgados brazos de la niña a la mujer que estaba a su lado. Su rostro estaba pálido, su cuerpo flácido como si cada paso le hubiera costado caro. Los ojos de la niña brillaban de desesperación, pero a la vez, feroces de amor por la mujer a la que se aferraba. Había visto hambre antes, había visto cansancio en los ojos de los vagabundos que pasaban. Sin embargo, algo en la forma en que la niña cuadró los hombros le hizo doler el pecho. Aún así, el instinto lo mantuvo en silencio. Era un hombre que hacía tiempo había aprendido el precio de dejar entrar a otros. El pueblo ya susurraba sobre su soledad, lo llamaban testarudo, maldecían su orgullo. «No seremos un problema», añadió la chica, con la voz más firme que sus piernas. «Soy lo suficientemente fuerte para trabajar, para acoger a desconocidos. Una viuda con un hijo provocaría conversaciones que los mancharían a todos». Apretó la mandíbula y el martillo bajó lentamente hasta quedar colgado a su lado. La mujer se tambaleó, separando los labios como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Una tos estremeció su cuerpo, delicado y hueco, y se desplomó sobre una rueda de carreta cercana como si la tierra misma la hubiera derribado. La chica se arrodilló rápidamente a su lado, presionando el rostro contra la manga de su madre. La mano de Isen se contrajo, luego se quedó quieta. Los recuerdos surgieron sin ser invitados. Su propia madre, cansada después de largos días, susurrando canciones de cuna con una voz suave como el lino desgastado. La dureza de su padre, los años fríos de sobrevivir, los reprimía, soportando el dolor con todas sus fuerzas. «Aguas en el abrevadero», dijo al fin, con un tono brusco, para ocultar la grieta en su determinación. «Puedes descansar un rato en el granero». El rostro de la niña se iluminó con una cautelosa esperanza, aunque la mirada de la mujer bajó, un rubor subiendo por sus mejillas que denotaba vergüenza por necesitar caridad. Isen se dio la vuelta antes de poder ver más. El granero olía a heno y madera vieja. Sus vigas, marcadas por años de intemperie y trabajo. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por las grietas del techo, arremolinándose a su alrededor mientras la mujer, Emma, que finalmente había murmurado cuando él le preguntó su nombre, se sentaba en un montón de paja. La niña, Mía, extendió el chal de su madre con sus pequeñas manos, alisándolo como si solo ese acto pudiera devolverle las fuerzas. Trajo una taza de agua de hojalata y la dejó sobre un barril. «Bebe», dijo. La palabra, cortante. La mano de Emma tembló al levantarla, susurrando un gracias que apenas llegó a sus oídos. Salió rápidamente, sus botas crujiendo contra la tierra compacta, como si la distancia pudiera calmar la inquietud que lo atormentaba. Esa noche se sentó solo en su cocina, contemplando el plato intacto que tenía delante. Los había dejado entrar en su granero, pero los había mantenido fuera de su vida. ¿Orgullo o miedo? Era difícil saber qué lo aferraba más. Más allá de la ventana podía oír sonidos tenues. La chica tarareando una melodía entrecortada, el suave crujido de la paja, su tenedor suspendido sobre las judías, y luego caído. El silencio en su casa nunca se había sentido tan intenso. A la mañana siguiente, el pueblo los vio. Emma estaba en la tienda, con los hombros erguidos a pesar del cansancio grabado en su rostro. Tenía una moneda apretada en la palma, con los bordes desgastados, y con ella compró una hogaza de pan. La esposa del tendero la miró de arriba abajo, con los labios apretados. Isen,
que había entrado a comprar clavos, mantuvo la distancia. No necesitaba estar cerca para oír los susurros. «Es la viuda que se aloja en casa de Morgan», dijo la señora Puit, con la voz dirigida a Cary. Apareció de la nada. Otra mujer acercó a su hijo, murmurando en voz baja. «Lo atrapará. Ya verás. Eso hacen las viudas. El pobre no sabe lo que se está metiendo». Sus palabras desgarraron el orgullo de Isen, quemándole el pecho. Mantuvo su rostro como una máscara. Sin embargo, algo se retorció en su interior. Observó cómo Emma partía el pan por la mitad fuera de la tienda y le entregaba el trozo más grande a Mia, mientras sus dedos limpiaban las migas de la mejilla del niño. Sonrió levemente, aunque sus ojos no reflejaban alegría, solo la determinación de alguien decidido a no romperse. Isen se encontró mirándolo fijamente más tiempo del debido, luego apartó la mirada, avergonzado por la agitación en su corazón. «Señor Morgan», asintió el sheriff Davis al pasar. «He oído que tienes compañía». «Solo estabas de paso», respondió Isen, con un sabor amargo en las palabras. «Muy amable de tu parte», dijo el sheriff. Pero sus ojos decían otra cosa. «Pero hay que tener cuidado. Nunca se sabe qué problemas acechan a la gente hoy en día. No he visto ningún problema por parte de ellos». «Bueno, pues tú no». Isen lo vio marcharse, con el peso del juicio sobre él como una segunda sombra. Miró hacia atrás, donde estaba Emma, cuya delgada figura se recortaba contra el intenso sol. Cuando ella lo miró, asintió una vez y luego se dio la vuelta. Pero durante todo el camino a casa se preguntó qué la había traído por ese camino y por qué. De todas las granjas y haciendas, se había detenido en la suya. Esa noche, cuando regresó a ver cómo estaban, encontró el suelo del granero barrido, los establos ridiculizados, incluso los viejos faroles lustrados. La chica había recogido flores silvestres y las había puesto en un frasco agrietado junto a su cama improvisada. «No tenías que hacer todo esto», dijo, con palabras más ásperas de lo que pretendía. «Dijimos que trabajaríamos», respondió Emma con sencillez. «Cumplimos nuestra palabra». Algo en su dignidad lo hizo avergonzarse de su propia vacilación. Les dejó agua fresca y, tras pensarlo un momento, una hogaza de pan y queso de sus propias provisiones. Se dijo a sí mismo que era sensato mantenerlos con fuerzas para seguir adelante. Pero incluso mientras lo pensaba, supo que la mentira era lo que era. Los días se sucedían, cada uno marcado por pequeños actos que parecían demasiado humildes para importar, pero que de alguna manera sí importaban. Isen regresó del campo y encontró su camisa, una vez rota por el hombro, remendada con puntadas impecables. Sus herramientas, a menudo desperdigadas, estaban ordenadas en silencio. La risa de Mia resonó por el patio mientras cepillaba al alcalde, sus pequeñas manos agarrando el cepillo con esfuerzo. Nada de esto se le pidió. Eran regalos gratuitos, hilos que se tejían en la tela de su soledad. Una noche encontró a Emma barriendo el suelo del granero, con la espalda encorvada, con movimientos lentos pero firmes. «¿Por qué me ayudas si te he dado tan poco?», preguntó. La pregunta se le escapó antes de que pudiera captarla. Ella se detuvo, apoyándose en el palo de la escoba. «La amabilidad no es un oficio, señor Morgan. A veces es simplemente lo que nos mantiene humanos». Abrió la boca para responder, pero las palabras se apagaron. En cambio, observó la luz reflejada en los mechones de su cabello, la serena dignidad de su trabajo, y sintió que algo se suavizaba en su interior. Esa misma noche, mientras Mia dormía en el granero, la tos de Emma empeoró. Isen la oyó desde su porche. El sonido se extendía por el aire quieto. Sin permitirse pensar, fue hasta la bomba de agua, llenó un cubo y lo calentó en la estufa. Añadió hojas secas de gordolobo, el remedio de su madre, y llevó la infusión humeante al granero. «Respira el vapor», dijo, colocándosela delante. «Aliviará la tos». Emma levantó la vista, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Gracias».
Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la taza, y Isen sintió una sacudida que lo recorrió. Retrocedió rápidamente. Mi madre lo usó, dijo, como si eso lo explicara todo. Te enseñó bien. Lo intentó. Las palabras abrieron una puerta que él solía mantener cerrada. Pero no se lo puso fácil ni a ella ni a mí. Emma asintió, con comprensión en sus ojos. Mi padre era igual. Rápido con los puños, más rápido aún con la culpa. El dolor compartido se cernía entre ellos. Un puente que ninguno esperaba encontrar. Más tarde esa noche, cuando los invitó a su cocina, el silencio entre ellos era denso, pero no insoportable. Comieron pan de maíz y frijoles bajo la tenue luz de la linterna. Y aunque no se pronunciaron grandes palabras, la confianza comenzó a susurrar entre ellos. Mia contó historias de su vida antes de una pequeña casa en Kansas. Gallinas en el corral. Su padre, que murió de fiebre 2 inviernos después. Emma habló poco de sí misma, pero sus ojos seguían a su hija con un amor que hizo que a Isen le doliera el pecho. ¿Nos contarás sobre tu granja?, le preguntó Mia, con los ojos abiertos por la curiosidad. Isen, acostumbrado a ser el centro de atención, describió torpemente sus 20 acres, el arroyo que bordeaba el límite sur, los manzanos que finalmente habían echado raíces tras 3 años de intentos. Me gustaría ver las manzanas, dijo Mia soñolienta mientras Emma la acompañaba de vuelta al granero. Cuando llegue el otoño, respondió Isen, sorprendiéndose a sí mismo. Para entonces estarán bien. Solo después de que se marcharon se dio cuenta de lo que había hecho. Los había invitado a quedarse hasta el otoño, meses después. La idea debería haberlo aterrorizado. En cambio, se encontró contando las semanas hasta que aparecieran los primeros frutos. Sin embargo, el pueblo no descansaba. Los susurros se hicieron más agudos, más crueles. Isen los oía en el molino de grano de la herrería, frente a la oficina de correos, donde los hombres se reunían para fumar y charlar. Cargó con la carga en silencio, como siempre, hasta el día en la cantina de Dawson. Isen rara vez bebía, pero necesitaba provisiones, y la tienda estaba cerrada por la boda de la hija del dueño. El bar vendía productos básicos en una trastienda, atrayendo a los hombres con la promesa de comercio antes de tentarlos con licor. Se marchaba con la mercancía en la mano. Al oírlo, la voz de un ranchero se le borró por el whisky. Esa viuda de Morgan apostaba a que pagaba la renta con sus propias manos. La risa lo inundó como whisky derramado. Isen se quedó en la puerta, con todos los músculos tensos. Podría haberle pegado al hombre. Sentía los nudillos doloridos por el deseo de hacerlo. En cambio, dejó que su voz cortara el ruido con un acero silencioso que acalló las risas. Está bajo mi techo, dijo con la mirada fría. Cuídate. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier pelea. El ranchero se incorporó a medias, pero se lo pensó mejor al encontrarse con la mirada de Isen. Los demás hombres apartaron la mirada. De repente, fascinado por sus bebidas, o por el suelo, o por el techo, por cualquier cosa menos por la confrontación que se avecinaba, Isen se fue sin decir una palabra más. El paquete bajo el brazo, con el corazón latiéndole con fuerza. No era un luchador por naturaleza. La violencia le recordaba demasiado a su padre, pero en ese momento habría roto con gusto todas las reglas que le dictaban la vida para defender el nombre de Emma. Cuando Emma se enteró más tarde, como inevitablemente ocurriría en un pueblo donde los chismes corrían más rápido que la diligencia, sus ojos brillaron, no de vergüenza, sino del frágil alivio de alguien que, por una vez, era defendido en lugar de descartado. Esa noche, mientras Mia dormía, Emma se quedó junto al corral, con el cielo iluminado por el sol poniente. Isen la encontró allí, con el pelo suelto sobre los hombros, la brisa tirando de la tela de su vestido. Levantó la vista, sobresaltada, y luego bajó la mirada. No deberías haber hablado por mí, murmuró en voz baja. El pueblo pensará peor de ti ahora. Que piensen lo que quieran, dijo Isen con un nudo en la garganta.
He vivido bajo su juicio demasiado tiempo. Creo que puedo aguantar un poco más. El silencio se extendió entre ellos, lleno del zumbido de los grillos y el suave relincho de los caballos. Isen abría y cerraba las manos a los costados. Nos iremos pronto, dijo Emma de repente, las palabras cayendo entre ellos como piedras. He ahorrado suficiente para los billetes de tren al oeste. Mi hermana está en Oregón. Dice que hay trabajo allí. El anuncio golpeó a Isen como un puñetazo. Sabía que no se quedarían para siempre. Se había dicho que era lo mejor. Pero ahora, ante su partida, se sentía vacío. ¿Cuándo lo conseguía? Fin de semana. 3 días. 3 días antes de que el granero volviera a estar vacío. Antes de que la risa de Mia dejara de filtrarse por su ventana. Antes de que la silenciosa presencia de Emma se desvaneciera como la niebla matutina. La idea era insoportable. No te quiero más en el granero, dijo Isen de repente. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Emma levantó la cabeza de golpe, con el dolor reflejado en su rostro. Nos iremos, dijo rápidamente, con voz temblorosa. Si ya hemos agotado nuestra bienvenida. No. Isen. Interrumpió la palabra crudo. Se acercó, la luz dorada tiñendo su rostro de sombras y fuego. No quiero que te vayas. No quiero que tú y Mia estén escondidas como vagabundos de los que me he apiadado. Te quiero en mi vida. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido, con las manos enredadas en su chal, los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Espera, dijo, y corrió a la casa. En su habitación, en una pequeña caja escondida bajo las tablas del suelo, yacía lo único de valor que poseía. El anillo de plata de su madre, sencillo, sin adornos, pero cargado de significado. Regresó y encontró a Emma todavía de pie junto al corral, como paralizada por sus palabras. Isen se arrodilló, torpe pero sincero, ofreciéndole el anillo. Le temblaba la mano, pero la firmeza apuntalaba su voz. Emma, no puedo prometerte riquezas, ni puedo prometerte que el pueblo nos deje estar, pero sí puedo prometerte esto, no quiero que pase otro día sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo? Se quedó sin aliento, las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Durante un largo rato. En ese momento, el mundo pareció detenerse. La hierba, el aire, incluso el sol mismo, se detuvieron para escuchar su respuesta. Entonces, con mano temblorosa, tocó el anillo, con la voz quebrada al susurrar, sí. Un sonido proveniente de la puerta del granero los hizo girar. Mia se quedó allí, frotándose los ojos para quitarse el sueño con sus pequeños puños. Parpadeó ante la vista y luego jadeó con asombro infantil. ¿Eso significa que podemos quedarnos para siempre?, preguntó, con la voz brillante como el canto matutino de un pájaro. Los labios de Isen se curvaron en una sonrisa sincera que llegó a sus ojos. Los atrajo a ambos a sus brazos, sintiendo el peso de la soledad levantarse de sus hombros como si nunca hubiera existido. Sí, dijo. Para siempre. La palabra quedó suspendida en el aire, una promesa que nunca pensó hacerle a nadie. Sin embargo, se sentía bien, como si toda su vida la hubiera conducido a este momento. Esta mujer, esta niña, esta oportunidad de construir algo que perduraría más allá de su propia soledad. El predicador del circuito los casó el domingo siguiente en la pequeña iglesia de a las afueras del pueblo. Pocos asistieron, el herrero y su esposa, que siempre habían sido amables, la maestra, que veía en Mia una alumna brillante, el sheriff, cuya presencia parecía más un deber que una bendición. El resto del pueblo se mantuvo alejado, su ausencia era una declaración de intenciones. Pero mientras Emma estaba a su lado con su mejor vestido, una cinta en el pelo y flores silvestres en las manos, Isen descubrió que no le importaba quien presenciara sus votos. Lo que importaba eran los tres y el hogar que construirían juntos. Más tarde, mientras caminaban de regreso a la granja, ahora su granja, de la mano de Emma y Mia saltando delante,
Isen sintió una paz que nunca había conocido. El mundo parecía diferente de alguna manera. El paisaje familiar se transformó por el simple hecho de que ya no lo enfrentaba solo. Nunca pensé que volvería a encontrar mi hogar, dijo Emma en voz baja, con la mirada fija en Mia. Después de la muerte de James, pensé que esa parte de la vida había terminado. Nunca pensé que lo encontraría, admitió Isen. Le apretó la mano. Gracias por pedirme que limpiara mi granero. Ella rió, el sonido arrastrado por el viento de la pradera. Gracias por decir que sí. Esa noche, los tres compartieron una cena a la luz de la lámpara. Una risa suave pero constante, que se entrelazaba con las vigas de una casa que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Mia se durmió en la mesa, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Isen la llevó a la pequeña habitación que ahora sería suya, y la recostó suavemente en la cama. Emma la arropó con la colcha y le dio un beso en la frente. Nunca antes había tenido una habitación propia, susurró Emma mientras cerraban la puerta. No es gran cosa, dijo Isen, consciente de repente de las modestas comodidades de la casa. Lo es todo. En las semanas siguientes, la granja cambió de forma pequeña pero significativa. Aparecieron cortinas en ventanas que llevaban mucho tiempo vacías. Un huerto tomó forma cerca de la cocina, con hileras de judías y zanahorias que se extendían hacia el sol. La salud de Emma mejoró al adaptarse a su papel de esposa de Isen, mientras que Mia dio vida a rincones de la casa olvidados hacía tiempo. Los chismes del pueblo continuaban, pero perdían fuerza ante la realidad de su felicidad. Algunos vecinos incluso empezaron a suavizar su juicio, sobre todo después de que la mermelada de frambuesa de Emma ganara el primer premio en la feria de la cosecha. Era difícil mantener la sospecha ante una alegría tan común. Una noche, sentados en el porche viendo cómo el atardecer teñía de oro la pradera, Emma se apoyó en el hombro de Isen. «¿Sabes?», dijo, mientras observaba a Mia perseguir luciérnagas en el jardín. «A veces pienso que nos enviaron a este camino por alguna razón, no solo para encontrar refugio, sino para traerlo». Isen reflexionó sobre esto, apretándola con el brazo. Pensó en el hombre que había sido hacía apenas unos meses, solo, a la defensiva, con miedo de traspasar la valla. Ese hombre ahora parecía un extraño. «Creo que encontramos lo que ambos necesitábamos», dijo más tarde, después de que Mia se durmiera y la casa se sumiera en el silencio nocturno. Isen se quedó junto a la ventana, mirando el granero donde había comenzado su historia. Se alzaba alto contra las estrellas, ya no era un lugar de exilio, sino un monumento al coraje que se necesita para abrir una puerta. Y en el silencio que siguió, mientras la respiración de Emma se estabilizaba a su lado y la luna trazaba patrones plateados en el suelo, Isen sintió que la verdad se le metía en los huesos en un mundo rápido para juzgar. No era el orgullo lo que perduraba, ni la fuerza, ni la soledad. Era la bondad. El amor no era un trueno ni un fuego. Era una linterna, firme contra la oscuridad, guiando a los cansados viajeros a casa. Y si alguna vez, dentro de años, alguien se encontraba cansado en este camino, demasiado cansado para dar un paso más, tal vez vería la luz en su ventana y recordaría. A veces, barrer un granero no se trata del polvo que se limpia, sino de la puerta que se abre.